Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al programa de Abogados Penalistas de México. Hoy estamos de manteles largos con una invitada especial. Es la licenciada Diana Patricia Vázquez Mendoza. Ella es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta también con una maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio por la Escuela Estatal de Formación Judicial del Poder Judicial del Estado de Puebla y actualmente se encuentra cursando una diversa maestría en Administración y Procuración de Justicia con especialidad en Justicia para Adolescentes, que además es un tema importantísimo. Lick, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Vadir. Encantada de estar aquí contigo y pues lista para platicar de nuestro tema Principal. principal. Muy bien, qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la etapa del juicio. Esta etapa que es una etapa muy importante. Ya hemos visto que este sistema de justicia se divide pues en 3 etapas al menos importantes, que son la inicial, que es la etapa de investigación, la intermedia, que es donde se depuran las pruebas, y la más importante, ¿no? Que bueno, yo considero que es la más importante porque se resuelven las cosas esenciales del procedimiento, la etapa del juicio. Justo, pero fíjate que ahorita que platicábamos antes de que comenzáramos la grabación y hablábamos de cómo hay asuntos que nos llegan incluso como litigantes y te llegan ya cuando están en juicio, pero dices, ¿cómo no estuve en la etapa intermedia? Claro. ¿Cómo no me tocó arreglar, ver qué pruebas eran principales y no llegaron y no fueron ofertadas? Ojalá hubiéramos construido una teoría del caso alrededor de ciertos medios de prueba que hubieran sido fundamentales. Entonces sí es la parte, definitivamente es la parte donde se decide lo esencial del procedimiento, por supuesto. ¿Qué es lo esencial del procedimiento? Bueno, los objetivos que nos dice el artículo, creo que es el 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es reparar el daño, esclarecer los hechos, que el culpable no quede impune, etcétera. Bueno, los derechos de la víctima, pero por supuesto que en la etapa intermedia muchas veces es donde aquellos asuntos que tienen personas inocentes que están buscando estas respuestas logran pues asegurar esta sentencia absolutoria, ¿no? Y este esclarecimiento total de los hechos. Claro, y sobre todo va con tu estrategia como abogado, ¿no? Porque sí. Al principio pues puedes decir, oye, yo quiero tener una defensa activa, ¿no? Quiero investigar, quiero meter pruebas, pues tienes que estar desde la etapa de investigación, ¿no? Y luego en la etapa intermedia, ¿qué tienes que hacer? Bueno, quiero depurar estas pruebas, no me parecieron las que las que está llevando el Ministerio Público, las puedo objetar en la etapa intermedia o los hechos, ¿no? Y muchas veces, como bien dices, no tienes la oportunidad llegando a juicio, como por ejemplo cuando te contratan en un nuevo asunto y te llevan a juicio, y no has llevado la etapa inicial ni la intermedia, dices, bueno, pues con lo que tengo, ¿no? Porque ya después del auto de apertura a juicio, me parece, ya no puedes, pues llevar nada nuevo, ¿no? Así es. Bueno, más el tema de la prueba de refutación, pero eso podría ser un podcast totalmente nuevo, ¿no? Pero en efecto, o sea, creo que incluso cuando hablamos de prueba ilícita, porque me ha tocado llevar asuntos o obtener asuntos que se desahogó la etapa intermedia, no fui yo la defensora, y cuando llego a la audiencia de juicio me percato que hay pues actos de investigación que se hicieron con violación a derechos humanos. Y entonces, pues sí, es cierto que la propia ley te dice que cuando ese acto de investigación violó derechos humanos, en cualquier momento del procedimiento, y en cualquier momento es en cualquier momento. En cualquier punto. O sea, hasta antes de la sentencia, aunque ya estemos en juicio, aunque esté el testigo hablando, siempre lo digo, en cualquier momento tú puedes decirle al juez, ¿sabes qué? Aquí se aprecia claramente la violación al derecho humano y te solicito que no lo valores. Cuando ya estamos en juicio, ¿no? No le des valor, porque es un acto ilícito. Sin embargo, los jueces son humanos. Entonces, y muchas veces tienen sus propios criterios, ¿no? Discrepan unos jueces de otros. Tú podrás decirle, no lo tome para valorar, porque este acto es ilícito y entonces usted no puede darle valor. Pero es un hombre, es una mujer humano que piense, que sienta y que si ya escuchó a ese niño llorar, porque tengo un asunto así resolviéndose, si ya escuchó a ese niño llorar, si ya vio a ese niño contarle la historia, aunque quizá a ese niño le hayan puesto esa historia en su psique porque se la repitieron 30 veces, porque lo hicieron declarar como si fuera un detenido ante 40 autoridades, etcétera, difícilmente le vas a poder quitar al juez de su psique esa información que obtuvo, que a lo mejor deviene de una prueba que es ilícita, que violó derechos humanos. Entonces, pues sí, es un tema, sobre todo en el tema de la prueba ilícita, cuando ya pasó a juicio, porque difícilmente le vas a quitar al juez esa información. Aunque logres que en una apelación, en un amparo, se resuelva realmente el tema de la prueba ilícita, pero mientras tanto, si hablamos, por ejemplo, de que la persona se encuentra en prisión,
pues ya ahí se quedó otro añito y medio en lo que se Sí, en lo resuelve que se tu resuelven apelación y sus tu amparo. recursos. Sí es un tema. Es un tema importante. Y bien dices, ¿no? La nulidad se puede hacer valer en cualquier momento, siempre y cuando sea a derechos fundamentales, ¿no? Así Violación a es. derechos fundamentales de las personas. Exacto. ¿Por qué? Porque es la gran diferencia. Esta es una diferencia muy interesante que tenemos que tener muy clara entre la prueba ilícita y la prueba ilegal. ¿Ok? Entonces, la prueba ilegal, ¿qué implica? Que no se respetaron las formalidades del procedimiento, como la ley lo establece. Sin embargo, esto es un punto básico de la prueba ilegal, que esta puede ser saneable. Es saneable, sí, Entonces, claro. si tú no te pones las pilas como defensa, si tú no te encargas de que en el momento de que tú tienes conocimiento de este acto y tú mismo pides que ante la autoridad se regule aquello que no se cumplió, entonces vas a tener por consentido todo lo que sucedió en ese acto de investigación. Entonces, pues básicamente la prueba ilegal, pues si bien es cierto, va en contra de lo que el procedimiento marca. Si no lo dices en el momento oportuno, que creo que son 24, 48 horas, nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya. Se tiene por consentida. Y así se va a quedar. Híjole. ¿No? Sí, es un tema importante. A contrario de lo que ya es con violación a derechos fundamentales. Exacto. Podemos hacer valer en cualquier momento. Exacto. Entonces, la prueba ilícita, pues, aunque tú llegues a juicio y veas que, pues, ya que quedó admitido este testimonio y resulta que me ocupo de leer cómo se hizo este testimonio o, sí, esta declaración, vamos a suponer, sobre todo en el tema de niños. Pero resulta que no se respetó el protocolo, no se grabó, no se le preparó previamente al niño para declarar, o en un caso que tuve de un juicio, cuando empiezo a interrogar a la perito, me dice... yo entrevisté a la niña primero a las 10 de la mañana y luego había otra entrevista, o sea, hizo varias. Okay. Y esta segunda entrevista, ¿qué hora fue? Pero esto no estaba por escrito. Entonces, yo la verdad sí fui a pescar ahí en el contra, o sea, no sabía yo a qué hora había sido esta segunda intervención y me dice que a las 2 de la tarde. Entonces se tuvo a la niña 4 horas en la agencia del Ministerio Público repitiendo lo mismo y luego otra vez que ya no había necesidad de hacer una nueva entrevista. ¿Por qué tantas? ¿Por qué no la grabaste? O sea, muchas cosas que estaban muy raras. Entonces, cuando obtienes esta información, pues obviamente yo pedí a la jueza que no le otorgara valor probatorio porque yo consideré, entre otros puntos de esta entrevista de la niña, que su mamá era indígena, que no estaba acompañada de un intérprete, la mamá no supo qué dijo la niña ni qué estaba afirmando, qué quedó por escrito. Claro. Entonces fue todo un tema. Sin embargo, pues la jueza sentenció con base en esta entrevista. O sea, con esta entrevista, con lo que dijo la niña, fue suficiente para ella para condenar. Y es que es un tema muy importante, ¿no? Sobre todo el interés superior del menor. Uf. ¿Cómo lo hacen valer? O la perspectiva de género también, ¿no? Y es una ponderación de derechos. O sea, porque sí es verdad, tenemos el derecho a la niña a ser escuchada. Esto es una ponderación de un derecho, pero también tenemos el derecho de una mujer indígena claro. a que esté asistida de un intérprete durante la generación de estos actos de investigación. ¿Por qué menciono esto? Porque es un ejemplo perfecto de un acto de investigación que se generó con violación a derechos humanos. Y en mi experiencia personal, en este momento, en esta sentencia definitiva que es de primera instancia, pues para la jueza fue suficiente y no consideró que fuera ilegal, etcétera, ¿no? Entonces, es un ejemplo perfecto de qué impacto tiene la prueba ilícita y pues bueno, cómo podemos en la práctica observar estas violaciones a derechos humanos. Muy interesante el tema y discernir muy bien entre la prueba ilícita y la prueba ilegal, como bien dices, Lick. Oye, y a ver, ¿cómo inicia el procedimiento en el juicio oral? ¿Cuándo da inicio este juicio oral formalmente o la etapa de juicio oral? Muchos dicen que es a partir de que se emite el auto de apertura a juicio, pero hay otros, y el código creo que inclusive lo dice, que es a partir de que el tribunal de enjuiciamiento recibe el auto de apertura. ¿Tú consideras que empieza a partir de que reciben el auto de apertura o desde que se emite el auto de apertura? Bueno, creo que esto es una pregunta que va más bien como a puntos administrativos o cuestiones administrativas. O sea, se emite el auto de apertura y de manera natural va a ser turnado y obviamente pues es aleatorio, ¿no? Al juzgado al que se va a asignar. Exacto. El juzgado lo va a tener por recibido. Pues yo considero, en la mera lógica, que tendría que ser en el momento en el que el juzgado recibe, porque además, pues sí, hacen la radicación, van a mandar a llamar a las partes, a los testigos. Yo considero,
a mi opinión, que administrativamente, así como me lo mencionas, pues sí sería a partir de que este tribunal de enjuiciamiento oficialmente tiene Recibido. por recibido y pues ya hace su radicación, etcétera. Muy bien. Y ahora hay una prohibición ahí para los jueces de control. O sea, que no pueden conocer, ¿no? Creo que por ahí el 350 del Código Nacional te dice, no pueden conocer del tribunal de la etapa de enjuiciamiento. O sea, todo lo que se manejó en la etapa inicial o en la etapa intermedia, a través del juez de control, no puede ser el mismo juez de control el que conozca después como tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Y yo he visto unos jueces, la verdad, muy prácticos, que desde que hacen el auto de apertura a juicio oral, te dicen, encontrándose impedidos para formar parte del tribunal de enjuiciamiento y te enlistan a todos los jueces que formaron parte de la etapa inicial, de la etapa intermedia, pero no todos. Y No también depende todos. mucho del estado, ¿no? Sí, Fíjate, por ejemplo, en Puebla, yo veo que desde la audiencia inicial un juez de control se casa con su proceso y se va hasta la audiencia intermedia, ¿no? Ahí se queda. Y por ejemplo, en Nuevo León, pues veo que a cada rato rotan jueces, ya sea que tengas una audiencia inicial, la intermedia otra, un sobreseimiento, siempre te van rotando los jueces. Creo que eso debería ser en todos los estados desde mi punto de vista, porque se va perdiendo como bien decíamos antes del programa, ¿no? Lo que piensa el juez, ¿no? La idea con la que se casó. Y se va a casar todo el procedimiento, oye, pues deja que otro juez de control vaya conociendo el asunto. Y una parte importante de este procedimiento es que supuestamente los jueces de control no deben conocer la carpeta de investigación. Todo se tiene que dar, pues, en las propias audiencias, pero realmente no pasa en la práctica, ¿no? sí, oye, sí, no debería pasar en la práctica, pero esto es un tema que sobre todo me gusta mucho platicar con los estudiantes que apenas están entrando al mundo del proceso penal, porque es cierto, o sea, es más, no nada más los estudiantes, o sea, hay abogados que pues empiezan a incursionar en el derecho penal, en el proceso penal, y les cuesta mucho entender este punto, que el juez no tiene físicamente esa información. No es como, ejemplo, el derecho civil. Ni siquiera hablemos del anterior sistema penal. Hablemos incluso de otras materias. En otras materias tú presentas tu demanda, adjuntas tus pruebas documentales y el juez pues las ve en su expediente, tiene todo. Pero en esta materia pues no funciona igual. Entonces es difícil hacerle entender esto, cambiar el chip de ciertos abogados para que tengan muy claro que... ¿Por qué voy a este punto? Si tú no se lo dices al juez, no existe esta información en el proceso. Entonces, si tú no dices que no está el Registro Nacional de Detenciones, El juez no va a el saber. juez no va a saber que no estuvo. Claro. Porque el juez está entendiendo que tú como defensa, artículo 4, me parece, del Código Nacional, tienes el derecho de confrontar. Entonces tú tienes que confrontar todo. Si tú no acusas con el juez aquello que no está, pues el juez no se va a enterar. Entonces, si tú no le dices al juez, por ejemplo, que la entrevista del niño no tiene una hora, pues el juez no va a saber a qué hora se entrevistó a ese niño. O si no le dices que no quedó por escrito en esa entrevista, que se le haya preparado al niño previamente, el juez no lo va a saber. Claro, y creo que es base de precisamente del objetivo del sistema, ¿no? De la oralidad, que se pueda dar cuenta el juez de los asuntos y que el juez no participe como lo hacía en el sistema inquisitivo, sino que sea prácticamente un árbitro. Exacto, él tutela, él es un árbitro, exactamente. Y pues sí, requiere, obviamente pues experiencia, sí, también que te prepares como abogado, porque ¿cómo vas a saber qué debe de llevar una entrevista con un psicólogo, con un niño, etcétera, si primero no te pones a saber cuáles son los protocolos, qué exigencias existen, etcétera? Entonces sí, pero es muy importante que tengamos muy claro que al el juez no tener acceso a esta carpeta, a estos registros por escrito, pues evidentemente tú tienes que avisarle. ¿Sabe qué, su señoría? Además, aquí dice, bueno, antes de audiencia platicábamos de un asunto, sí. Te estaba contando que el viernes tuve una sentencia absolutoria, un asunto que era relativamente sencillo, por un asunto contra la salud, ¿ok? Entonces la perito nos decía que había realizado un método de muestreo para la droga, pero resulta, bueno, narcótico, pero resulta que hay muchos métodos de muestreo para un narcótico, o sea, bueno, por lo menos hay 4. Entonces ella me dice que usó un método de muestreo, pero no me dice cuál. Y esto evidentemente le resta credibilidad a su testimonio. Pero tú lo tienes que hacer saber al juzgador, porque el juzgador está en el entendido de que lo que tú no le digas es que lo aceptas o es que no está, o que la carpeta está perfecta, entonces sí. Entonces hay que desacreditar ahí a los testigos o a los peritos, ¿correcto? Oye, Lick, y a ver, ya entrando a la audiencia de juicio, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, sabemos que inicia con las pruebas siempre, o los medios de prueba de
en este orden, el agente del Ministerio Público en Sí. primer lugar, ¿verdad? Posteriormente del asesor jurídico, si se constituyó como coadyuvante, y posteriormente los de la defensa. Por ejemplo, Así en nuestro es. caso, que somos defensores, ¿qué pasa cuando un testigo importante no llega al juicio? ¿Podemos pedir una suspensión? ¿Podemos alargar Ok. esto? ¿Qué se puede hacer? Tenemos que ponernos las pilas. Y me parece que no me acuerdo si es el 91, Ujú. el del Código Nacional, bueno, por ahí, más o menos búsquenle. Hay un artículo que te dice qué es lo que pasa cuando se cita a un testigo y este no comparece, ¿ok? Entonces, la ley te dice que tienes que justificar por los medios que tú consideres pertinentes, pero tienes que justificar Ujú. la imposibilidad de este testigo de comparecer y le tienes que correr traslado a tu contraparte, etcétera. Y si tú justificas cuál fue el motivo, porque pues resulta que tuvo un accidente, te enfermó, no lo sé. Entonces, si tú justificas, el juez te puede dar 24 horas. Entonces, con Ok. calma, te puede dar 24 horas para que pues lleves nuevamente a esta persona y justifiques, o en su caso, no para que la lleves, o sino simplemente para que justifiques cuánto tiempo necesitas Ujú. para que ya pueda comparecer, para que se encuentre pues en condiciones óptimas. Pero sí tienes que tener mucho ojo y conocer muy bien este contenido de estos artículos que te hablan de la incomparecencia de testigos, porque si no se te pueda percibir. Y también un punto muy importante, porque yo también siempre me peleo con los fiscales, entonces creo que hay que ser justos. Si tú me dices que ese día me ibas a llevar al testigo Juan Pérez y Juan Pérez no pudo acudir y me lo justificas, está perfecto. Pero entonces también me tienes que llevar ya a otro testigo, por lo menos, porque es tu desfile probatorio. Entonces, si ya estamos en el desfile probatorio de la defensa y ya te correspondía a ti ese día llevar a tus órganos de prueba, pues no me puedes decir que no fue uno, pero si no fue uno, entonces ¿cuántos te quedan? Si me ofreciste 5, por lo menos llévame otros 2, porque obviamente pues también los jueces no te van a desahogar todos los testigos en un día. Y sobre todo para que se ocupe el tiempo, ¿no? Que está Exacto. destinado para esa audiencia. Porque yo sí me enojo mucho cuando hacen esas deslealtades, los ministerios públicos, de que, ay, no pudo venir Juan Pérez, pero no llevaron a nadie más. Y yo, bueno, pero si tienes 40 testigos, ¿por qué no me trajiste a nadie más, no? Uno más, claro. Y esos los puedes ir cambiando a tu conveniencia, ¿no? Tú puedes decir, oye, yo quiero que pase primero su esposa Margarita y después Juanito Pérez, ¿no? Porque Juanito Pérez tal vez no llegó. Ahora, el código creo que establece en el 351 que el juicio se puede interrumpir hasta por 10 días, ¿verdad? Después de esos 10 días, ya se queda nulo todo, ¿no? Oye, sí. Pues fíjate que yo tuve un asunto donde la jueza dejó pasar como 20. 20 días. Y se supone que se enfermó. Y justifica ella con una constancia médica, pues que no se encontraba hábil para reanudar las labores del juicio, pero pues a ver cómo nos va con la sala. Porque obvio, ese artículo que tú mencionas del Código Nacional, pues dice que siempre y cuando se justifique, ¿no? En caso de que no se reanude al 10º día, se tiene que justificar por qué. Entonces yo considero que estaba justificado, pero pues ya la sala o en amparo nos dirán, ¿no? A ver qué deciden. Pero es un tema. ¿Y ella qué es lo que pretendió? ¿Justificar y que se continuara conociendo del asunto? Exacto, sí. Ah. O sea, ella acabó con el juicio, o sea, Sí, terminó. ella lo conoció desde el inicio hasta el fin, ella emitió sentencia, pero en el inter, sí, el juicio se interrumpió más de 10 días y fue porque supuestamente estaba enferma. Entonces, un tema, mucho cuidado. Hay que ver cómo resuelve la sala, va a estar interesante, porque pues el código dice 10 días y al 11º queda nulo todo y de nuevo. O sea, sí te dice, ¿no? Supuestos. Uh-huh. O sea, te dice, a los 10 días, si el juez no reanuda, porque hay jueces, no voy a decir que flojos, pero tienen una carga de trabajo muy alta, ¿no? Tienen una carga de trabajo muy alta. Entonces, a veces te señalan en las audiencias a cada 9º día, porque así hay algunos, no todos. Pero es un tema, porque pues obviamente imagínate, si en este caso era una declaración de una víctima de abuso sexual, un niño, pues si el juicio se declara nulo, los vas a tener que volver a llevar y a exponer a eso nuevamente. Claro. Entonces es un tema. Además, corren el riesgo de que pues las personas que ya intervinieron en el juicio pues, puedan ir y decirle, oye, pues está pasando esto, esto y esto, ¿no? Y eso es precisamente lo que se trata de evitar, ¿no? Bueno, me imagino que por ahí va el tema del artículo 351. Lick, ¿cuáles son las pruebas que podemos llevar a una audiencia de juicio? ¿Cuáles son las pruebas que podemos desahogar? Sabemos que está, bueno, la testimonial, la pericial. Ok, pues para todo lo que tú quieras informarle al juez, forzosamente necesitas llevar un testigo, una persona.
Y evidentemente no nada más la información se encuentra en las personas. Ejemplo, a veces ciertos hechos van a quedar grabados en un audio y video de una cámara de seguridad. Pero aquí es donde siempre les reitero, ellas no hablan por sí solas. Va a ser a través de un testigo que le diga al juez de dónde obtuvo esa grabación, cuándo se grabó, qué tipo de cámara, el sistema, en dónde la puso una vez que sacó la tarjeta micro SD y después la puso en una computadora, en un adaptador. Bueno, para todo siempre vas a necesitar un testigo que sea quien haga que los objetos hablen, ¿no? Como les decimos siempre. Pero, o sea, la prueba documental, que es otra prueba más aparte de la testimonial y de la pericial, básicamente es cualquier documento que soporte o que contenga información, así nos dice el código. Entonces, dígase una foto, una memoria, un teléfono, puede ser el objeto material también. O sea, si a la persona se le encontró un arma, esa arma como tal es una prueba, es un objeto material. La prueba material. Sí, claro. Entonces, esta prueba material, pues también se le puede incorporar al juez, pero no va a llegar caminando sola a la sala, ¿verdad? Tiene que ser a través del policía que la encontró, a través de quien detuvo a la persona, a través del perito que la analizó y determinó qué calibre era, igual con los cartuchos. Entonces, sí, puede ser cualquier objeto, evidencia, indicio que se introduzca como prueba material. El objeto, pues incluso este vaso. Si este vaso yo al tocarlo imprimo mis huellas digitales, ya es una prueba, ¿no? Y además de él se pueden obtener esas huellas y bueno, va a ser una prueba ahora distinta que puede ser la pericial, ¿no? En la foscopía. Pero este vaso ya es un objeto que tiene información, entonces ya puede ser incorporado ante un juez. Y ahí, por ejemplo, llevaríamos a un perito, bueno, un perito en grafoscopía tendría que hacer el análisis de este vaso, de las huellas, y a través de él, ¿no? Serían las preguntas que se le tendrían que hacer a través de él para incorporar la prueba material, ¿no? Para incorporar el vaso. Grafoscopía o lofoscopía. Bueno, Perdón. Lofoscopía, ¿no? Ajá, sí, exacto, sí. Así es. Oye, muy bien. Entonces, toda la prueba, tenemos como regla general, toda la prueba habla. Ya sea la documental, obviamente la testimonial, la prueba, la pericial y los objetos, la prueba material. Que son estas 4 pruebas que puede tener el sistema de justicia en la etapa de juicio. Y ahora, para interrogar a las personas que van a introducir estas pruebas, ya sea testimonial, pericial, ¿cuáles son las reglas que tenemos que tener en cuenta al momento de interrogar a una persona? Bueno, porque sabemos que lo va a interrogar pues, el MP primero, luego el asesor jurídico y después la defensa, ¿no? ¿Cómo son estas reglas para la incorporación y para las preguntas? Pues mira, primero, ¿quién hace el interrogatorio? ¿Quién obtiene la información del testigo? Siempre por regla es el que lo lleva, el que lo ofrece. ¿Ok? Entonces, si hablamos, por ejemplo, del testigo de la fiscalía, estos testigos entran a la sala y la fiscalía tiene que obtener esta información, pero tiene que ser una información, ¿cómo lo puedo decir? Que se trate de obtener de una manera muy limpia, muy estéril, es decir, a preguntas abiertas. Esta es la regla general para que tú interrogues a aquel testigo que tú llevas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¿Qué fue lo que usted vio? ¿Qué día? O sea, toda la información, pero ¿a qué me refiero o por qué esta regla de hacer preguntas abiertas? Porque cuando tú llevas a un testigo, cuando tú lo ofreces y tú vas a hacer el interrogatorio, como le llamamos directo, pues tú no puedes poner la información o las palabras en la boca del testigo. No lo tienes que contaminar. Entonces tú tienes que hacer estas preguntas, pero tienen que ser preguntas claras, abiertas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Ok? Entonces, y otro punto súper importante, como un tip en el interrogatorio directo, es que siempre preguntes un hecho por pregunta. Esta es una regla. No le puedes decir ¿de qué color y modelo era el coche que iba manejando el acusado Juan Pérez en la calle de la ciudad de Puebla a la hora tal? O sea, ya le metiste 5 puntos. 5 preguntas en una, ¿no? Sí, no. Entonces, no.
¿Cuándo vio a Juan Pérez? Tal día. Ah, ok, tal día. ¿A qué hora? Ah, bueno, a tal hora. ¿En dónde? Pues en la ciudad. Ah, bueno, ¿en qué calle? ¿A qué altura? ¿Alguna referencia? Ok, muy bien, ya tenemos la hora y el lugar. Súper. Ahora, iba a bordo de, bueno, supongamos que te dijo que iba a bordo de un vehículo. Perfecto. Modelo. Esa es una pregunta. ¿Qué modelo es el vehículo? ¿Qué color es el vehículo? Es otra. Vas haciendo un hecho por pregunta. Entonces. Buscando que el testigo se amplíe, ¿no? Porque amplíe su respuesta, ¿no? Exacto, Porque él es la exacto, fuente exacto. del interrogatorio. Sí, tú no eres el protagonista. Cuando tú llevas a un testigo y lo interrogas de manera directa, tú no eres el protagonista es el testigo. Ahora, cambia por completo cuando hablamos de que la contraparte contrainterroga al testigo, porque ahí sí, uno es el protagonista. Ahí sí se pueden hacer estas preguntas de sugerencia, ¿no? O sugestivas, donde tú puedes formular una hipótesis, ¿no? Para ver, pues realmente si el testigo está diciendo la verdad o si había otra forma de interpretar las cosas que vaya más apegada a tu teoría del caso. Exacto. Entonces, ya cuando hablamos del contrainterrogatorio, pues bueno, hay que ver si de verdad el testigo me está diciendo toda la verdad. Ese vehículo, modelo tal, se encontraba, no sé, en óptimas condiciones, sí, no, tenía algún rayón, o sea, tienes que empezar a obtener más información del testigo. Entonces, en el contrainterrogatorio, la regla general es que no hagas preguntas abiertas, porque además recuerda, no es tu testigo. Entonces, la información que te va a proporcionar no es a tu favor, ¿ok? Tú tienes que encargarte de hacer preguntas sugestivas y preguntas cerradas, también están permitidas. Y las preguntas cerradas es el coche, año tal, chalala, ¿qué modelo era? O era rojo, era blanco, era negro, o sea, ya puedes ir cerrando la pregunta. Y la pregunta sugestiva es donde siempre les digo a mis alumnos, imagínate que haces la oración. Así, haces una oración afirmativa y solo la dices entonada como si fuera una pregunta o le agregas al final, ¿verdad? ¿Correcto? Dice. Entonces, el contrainterrogatorio es totalmente distinto porque ahí sí, el protagonista eres tú y tú tienes que sugerirle al testigo la información sí o no. Es el único dictamen que hizo, platicamos hace rato, ¿no? Cuando hablas con el perito. ¿Este es el único dictamen que hizo? ¿Sí o no? En este dictamen, ¿usted mencionó el método que utilizó para analizar tales muestras? ¿Sí o no? No, pues es que no lo puse, porque por eso, ¿sí o no? Entonces lo tienes que ir cerrando así. Puede ser una pregunta cerrada, ¿no? Exacto. Oye, Lick, y ahora tenemos la etapa, bueno, es el interrogatorio directo que lo hace el ofertante de la prueba, como bien dices, en este caso, supongamos el Ministerio Público. Posteriormente, al asesor jurídico, ¿cómo le aplica? ¿También le aplica como un interrogatorio directo o él puede hacer preguntas sugestivas a las pruebas del MP, por ejemplo? Ok, en el tema del asesor jurídico, la verdad es que él, evidentemente, al encontrarse, en teoría, debería de encontrarse en la hipótesis del Ministerio Público, compartiendo la misma teoría del caso. Y no, yo considero que no debería de generarse el tema de las preguntas sugestivas por parte del asesor jurídico, a menos que me acreditaras que ya me estás hablando de un testigo hostil. Ok. Entonces, pues sí, debería de ser igualmente obtener información del testigo porque vamos encaminados en una misma teoría del caso. Y ya en las preguntas al testigo hostil, ahí sí se permite, inclusive en interrogatorio directo, acreditando esto ante el juez, hacer preguntas sugestivas, por ejemplo. Sí, en el caso de que el testigo, pues, a veces pasa que puede ser un testigo que lleve el propio Ministerio Público, el asesor jurídico o uno como defensa, porque sabes que él vio, o sea, sabes que él fue presencial, sabes que él estuvo ahí al momento de cuando pasaron los hechos, pero quizá pues no está contento de que lo haya sacado de su trabajo o no le convenga darte información porque quizás incluso él participó, entonces va a tratar de no darte esa información, va a ser grosero, no te va a contestar lo que le pides y ahí sí tú tienes que hacer ciertas técnicas para que el juez, uno, identifique y confirme que este testigo está siendo un testigo hostil y a partir de eso se abre como un nuevo abanico en el que ya obtienes este permiso, vamos a llamarle así, para que en ese momento pues ya tú puedas generar estas preguntas que serían sugestivas, aunque sea tu propio testigo. Aunque sea tu propio testigo, por la excepción de que es un testigo hostil, se podría realizar. Así bueno, es. Y pasa entonces este tema de las preguntas directas que tú haces en el caso de que tú seas el ofertante de la prueba, preguntas abiertas
Posteriormente, en el contrainterrogatorio, sí, ¿verdad? En el contrainterrogatorio, tú puedes hacer las preguntas sugestivas. Sí, y cerradas. Y cerradas. Y de ahí empieza un reinterrogatorio. Ah, Por parte sí. del mismo ofertante de la prueba. ¿Ahí qué pasa con esas preguntas? Porque hay un tema especial, ¿no? Y me recordaste algo que no dije. Lo siento. A ver, los testigos, cuando son ofertados para llegar ante un tribunal de enjuiciamiento, para decir lo que saben, lo que conocen, de viva voz ante el tribunal, siempre, siempre, siempre tiene que decirse, esto es desde el escrito de acusación, o sea, esto ya es una etapa antes del juicio, se tiene que decir, ¿para qué se ofertan? ¿De qué tema me van a venir a hablar? Pues el perito me va a hablar de su trabajo, su labor dentro de esta carpeta de investigación, o el testigo me va a hablar de lo que él vio el día 13 de mayo. Entonces, si él solamente va a hablar de lo que vio el día 13 de mayo, pues la fiscalía no podría hacerle preguntas de qué pasó el 11 o el 16. O sea, él solamente quedó ofertado para hablar de lo que pasó el 13 de mayo. ¿Sale? Entonces, muy importante checar el auto de apertura. Sí, Siempre. sobre todo. O sea, es más, en el momento en el que te dicen va a pasar, porque, bueno, a mí en la práctica los ministerios públicos nunca me dicen, si hay 40 testigos, no me dicen, mañana voy a traer a fulanito, pues no les conviene. Entonces, al momento, yo siempre lo que hago es que hago como un índice temático en el auto de apertura. Y si hay 40 testigos, todos tienen un índice chiquito, hago en una hoja de Excel, este es un tip, que le des un número a cada uno de los testigos, los pongas en una tablita y entonces si tienes 40 testigos y al momento te dicen, en una tablita que diga, testigo del 1 al 4 están en la página tal, o el 1 está en la página tal, el 2 en tal página, ¿para qué? Para que cuando estés en el momento del juicio y digan, pues va a hablar Juanito Pérez en este momento, te vas a tu índice, ves en qué página de tu auto de apertura a juicio oral está Juanito Pérez y veas concretamente para qué fue ofertado en este interrogatorio. Esto es súper importante, que tengas este esquema de tus testigos y que los tengas súper bien ubicados, divididos con tus banderitas y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quien ofrece al testigo pues le preguntará aquello que le conviene, evidentemente. Este es el interrogatorio directo. Yo le pregunto al testigo lo que a mí me conviene de lo que él me hable. Pero esto es porque yo tengo una teoría del caso y esta teoría del caso siempre va a ser distinta a la de mi contraparte. Entonces, en el contrainterrogatorio, las palabras clave serían libertad temática. Y no me puedo ir ahorita todavía al recontra sin decirles claro esto. En el contrainterrogatorio las palabras clave son estas. Libertad temática. ¿Qué significa? Es un derecho a esclarecer los hechos, ¿no? Y a la prueba que tiene la persona acusada. Entonces, yo como defensa, o si estás del lado del asesor jurídico, al momento de que tu contraparte ya preguntó, en el contrainterrogatorio tú podrás tener esta libertad temática. Vas a poder preguntar de cualquier punto que sea relacionado a los hechos, evidentemente, o a la credibilidad del testigo, ¿no? Entonces, existe esta libertad temática. Y ahora sí, teniendo muy claro que puedes preguntar de cualquier punto, sujetándote a las reglas de que sea una pregunta sugestiva, un hecho por pregunta, etcétera, que no sean insidiosas, ni capciosas, ni, bueno. Pero, habiendo tenido esto muy claro, entonces sí, recuerda que al momento del recontrainterrogatorio ya no puedes preguntar algo que no haya contestado el testigo en el contrainterrogatorio, que no haya sido parte del redirecto. Entonces ahí sí Es fundamental como entonces desde el principio sacar toda la información que necesitamos sí, desde tu primera intervención. Ya no vas a tener otra oportunidad. Porque en la segunda vas a poder hablar nada más de lo que habló en la primera. Así. Más o menos es así, ¿no? Tal cual. Correcto. Por ejemplo, si tú desacreditas, vamos a suponer, la preparación del testigo, ¿no? A ver, entonces usted no tiene una cédula profesional, me pasó. Un perito en evaluación, no diré de dónde, que no tiene cédula. O sea, me dijo que era ingeniero civil, pero nunca obtuvo el título. Ya era un señor de 60 años y entiendo que había estudiado a sus 20, pero no terminó la carrera y nunca se acreditó. O sea, nunca pasó aquellas pruebas suficientes para acreditarse conforme a la Ley General de Profesiones. Entonces, pues no tenía una cédula. Y eso desacredita, por supuesto, su dicho, ¿no? O sea, o su expertise. Entonces, eso fue en mi contrainterrogatorio. Ahora le vuelven a dar el uso de la voz
a la fiscalía y ella le hace preguntas encaminadas pero usted tiene 20 años de experiencia, pero, o sea, ella trató de componer, obviamente, a su modo, ¿no? O tiene tantas capacitaciones, o sea, ella lo intentó. Ok. Pero es un punto importante porque de ahí ella termina y a mí me vuelven a dar el uso de la voz y yo puedo volver a preguntar o a indagar un poquito más acerca de estas capacitaciones a las que hacía referencia, etcétera, pero ya no más. Ya no más. Entonces, ya en ese momento yo no podría preguntarle al perito ejemplos sobre su dictamen. Ya se me fue. Sí, porque pasó tu oportunidad, exacto. Correcto. Y por ahí, Lick, a ver, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un testigo, un perito, no recuerda algo de su dictamen o un testigo de su entrevista? ¿Qué podemos hacer ahí como abogados? Las técnicas de litigación. Entonces, a ver, ¿qué es una técnica de litigación? Las técnicas de litigación están contenidas en el Código Nacional. Implica el tener claro cuáles son los ejercicios prácticos que tienes que hacer durante la audiencia de juicio para poder obtener para poder evidenciar contradicciones del testigo. Es decir, tú en tu declaración o en tu informe pericial dijiste que el número del vehículo era pero ahorita me estás dando un número distinto. O me dijiste que eran tantos gramos de narcótico, pero ahorita me estás diciendo otra cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, o no me dijiste qué método utilizaste y ahorita sí vienes a decirlo, pero en tu dictamen no está. Entonces, ¿cómo voy a evidenciarle yo al juez que tú estás cambiando esta información? Porque obviamente esto te resta credibilidad a ti y el costo va a ser para la fiscalía y hay tesis al respecto, no para mí como defensa. Entonces, 1, evidenciar contradicción. 2, el apoyo de memoria. Uh-huh. Son evidenciar apoyo de memoria. Evidenciar superar contradicción. Evidenciar o superar contradicción y el apoyo de memoria. Entonces, pues sí, siguen ciertos pasos que son como básicos, no difíciles, solo es de que tú te encargues de que el testigo acredite el documento. ¿Y qué implica acreditar el documento que le quieres exponer al juez? Bueno, que te asegure que el documento que va a leer es el mismo que tú tienes en tus manos y que también tiene la fiscalía. Entonces tienes que asegurarte de acreditar de qué fecha es este documento, siempre. ¿Qué fecha tiene su documento? Muy bien. ¿Es el número tal, el número de oficio tal o el número de informe pericial tal? Sí, perfecto. ¿Tiene su firma? Sí. ¿Tiene su nombre? Perfecto. Si lo tuviera a la vista, ¿lo reconocería? Pues sí. ¿Por qué lo reconocería? Porque tiene mi firma. Excelente. Entonces, de ahí lo que sigue en los pasos sería que tú, evidentemente, pues que la contradicción. Su señoría, pues que le pongan a la vista de mi contraparte esta partecita que acabo de subrayar ahorita, porque aquí en esta partecita está la información de la que el testigo no se acuerda, o está la información que el testigo varió. Entonces, siguiente paso, pues que tu contraparte vea si es el documento que los dos tienen y si es la información que realmente no se acuerda el testigo o que está contradiciendo. Y de ahí, pues el juez, obviamente, como árbitro, como decíamos, pues les va Ministerio Público, ¿se opone o no se opone? Si es realmente el documento, no, pues sí. Y si es la información de la que no se acuerda el testigo, la que está subrayada, no, pues que sí. Pero no quiero que se haga o porque la defensa no acreditó. Bueno, ya, a ver, si el juez ya justificó que sí es el documento y que sí es la información en la que está subrayada, ya, cumpliste con tu parte. Entonces ya se lo van a dar al testigo para que, primero, lo más importante, acuérdate, la acreditación del documento, que verifique que es el mismo documento del que estaba hablando, su entrevista, su pericial. No, pues que sí, es mi firma, es la fecha, efectivamente es este documento. Perfecto. Entonces ya lo único que cambia en la práctica, lo que yo hago es que si es el apoyo de memoria, pues no le pido que lo lea en voz alta. Solamente lo lee para él y ya después, ya terminé mi ejercicio, su señoría, regrésame mi papelito. Entonces dijo usted que no se acordaba el lugar. ¿Ya se acuerda? Ah, sí, ya me acuerdo. Bueno. Entonces ya, ¿qué lugar? A ver, dígame qué lugar era. Ah, pues era la calle tal, de la colonia tal, perfecto. Y ya, eso es todo. Y si es evidenciar una contradicción, ahí sí le pides, bueno, yo lo pido que lo lea en voz alta para que quede más que claro, porque no me quería dar esa información, pero ya logré que lo hiciera y listo. Y para ambos ejercicios, creo que es importante cómo vas dirigiendo a tu testigo, ¿no? Porque también por ahí viene también el tema de que él es el que tiene que dar cuenta de o sea, tiene que, como lo que dirían los muchos abogados, sentar las bases, ¿no? Sí. O sea, él tiene que dar cuenta primero, invocar este documento
y tú lo tienes que ir llevando hacia allá a través de preguntas porque muchas veces no sabe qué es lo que tú estás intentando, ¿no? Entonces tiene que invocar este documento y ya de ahí podemos realizar ese ejercicio, ¿es correcto? Y lo mismo pasa con la incorporación, por ejemplo, de algún documento público o algún documento privado, o sea, siempre es a través del interrogatorio y sentando las bases. Sí, es cierto, me faltó lo de incorporar la evidencia material y los objetos materiales. Pero sí, sí, buen punto. El de sentar las bases significa, es que, ¿sabes qué? Perdón, pero sobre todo con los peritos, ya no es necesario tanto sentar las bases porque a lo mejor todo el interrogatorio de la fiscalía es hablar de esa pericial y ya quedó más que identificada, ¿no? Perfecto. Pero es verdad, sobre todo en el tema de aquellos que no son peritos, ¿no? ¿Por qué? Porque un testigo, un testigo que no sea un experto, la vecina de al lado que vio los hechos o la prima que escuchó cómo le pegaban a la víctima o no lo sé, el policía que detuvo a la persona, pues cuando llega y habla sobre lo que vio, nunca menciona su entrevista, ¿no? Claro. Ellos llegan y te dicen, yo vi esto a tal hora, y no dicen, y todo esto, fíjese que lo puse en una entrevista de fecha tal, o sea, no. Tienes que ir Entonces llevando. sí, ahí es súper importante el tema de sentar las bases para que le digas al juez, oiga, y usted esto que me está mencionando antes ya lo había referido a un fiscal, a un ministerio público, ¿cuántas veces? Porque a veces a una sola persona le toman 3 entrevistas. Entonces tú tienes que dejarle claro al juez cuál de esas entrevistas, que eran 3, es sobre la que vas a hacer el ejercicio. Entonces sí, por eso es muy importante que sientes las bases, porque el juez tiene que entender, es cuestión de lógica. A medida que lo vas haciendo en la práctica, es pura lógica. O sea, cualquier estudiante o abogado nuevo en esto, créanme que lo van a lograr porque es pura lógica. Sí, es que es obvio que el juez tiene que saber qué entrevista y si solo hizo esa, porque si solo hizo esa no hay duda. Pero si hizo 3, el juez tiene que tener claro cuál de esas 3 entrevistas es sobre la que quieres hacer el ejercicio. Sí. Muy bien. Y algo muy importante creo que se nos pasó, Lick, son los alegatos de apertura. Oye, con lo que inicia el juicio oral. Ahí, ¿cómo recomiendas tú los alegatos de apertura? Porque mira, hay muchos juristas, o sea, yo he escuchado, por ejemplo, el doctor Eric Rauda, que él dice, bueno, mi teoría del caso va a ser, pues no hay teoría del caso, no existe. O sea, la fiscalía es la que tiene que probar más allá de toda duda razonable, en ella está la carga de la prueba, pues yo nada más voy a acreditar que mi representado no lo hizo, ¿no? Punto, de lo que le acusan. Pero hay muchos que también tienen su propia teoría del caso, tienen una defensa activa. ¿Cómo empiezas un alegato de apertura? Que es lo primero que te van a decir en el juicio, ¿no? En la audiencia de juicio. El alegato de apertura es anunciarle al juez cuál va a ser la línea sobre la cual va a girar todos tus medios de prueba que vas a llevarle al juicio, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si te dicen que tu cliente secuestró a X y tu cliente ese día estaba dando clases porque es maestro en su escuela, incluso tiene listas, firmaba, todos los niños lo vieron, sus compañeros lo vieron llegar, era imposible que estuviera en ese lugar a esa hora, por supuesto que tú vas a tener una teoría del caso alterna, ¿ok? Entonces, yo considero esto. Si tú vas a plantearle al juez unos hechos distintos, claro que tienes que hacer un alegato de apertura donde le digas qué hechos, porque a través de eso, de esta teoría del caso, de exponerle tu hipótesis, le vas a dar sentido a tus órganos de prueba. ¿Okay? Entonces, si tú vas a plantear un hecho alterno, si tú vas a decir, no pudo ser Juan el que secuestró, porque Juan ese día estaba en tal salón de tal escuela, a tal hora, todas estas personas lo vieron, ya le estás planteando una teoría alterna. Entonces, ahí sí le tienes que plantear esta teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Bueno, tiene 3 elementos, ¿ok? El planteamiento de los hechos penalmente relevantes, o sea, constrúyele tu historia con circunstancias de tiempo, modo y lugar, así. 2, la parte probatoria, ¿ok? ¿Con qué elementos planeas justificar esto que le estás diciendo que pasó a tal hora? ¿Con qué testigos? Bueno, o documentos, prueba material, bla, bla, bla. Y por último, ¿qué clasificación jurídica pues tú consideras que existe? Excluyente del delito, o sea, ¿qué artículos de la ley vas a invocar? Esos son los 3 puntos que conforman la teoría del caso. Entonces, cuando tú vas a plantear un hecho alterno, claro que tiene que haber una teoría del caso y en tus alegatos de apertura tienes que decirle estos 3 puntos, por supuesto. ¿Pasó esto? Le recomiendo que le ponga especial atención al testigo tal porque él es el alumno que ese día expuso y se acuerda perfecto que mi cliente estaba pues dando la clase. Punto. Y cuando no,
para concluir, cuando no vas a plantear un hecho alterno, cuando no tienes cómo demostrar un hecho alterno, o llegaste ya después del juicio, o simplemente pues está tan flojita la teoría del caso de la fiscalía que ya ni quisiste invertir tu tiempo porque sabes que la vas a tumbar así, entonces ahí sí. No te estreses, no estés echándote una media hora de alegatos de apertura porque ni tiene caso. Ahí sí le doy la razón al maestro Eric. ¿Sabes qué? La fiscalía no va a poder probar su planteamiento. Punto, ya. Eso es todo. 2 minutos. Ahórrale la vida al juez y la audiencia y hazla más fácil. Muy bien. Y ya posteriormente a los alegatos de apertura, empieza este desfile probatorio de Así es, ahí ya. El Ministerio Público, de los que ofrece el asesor jurídico y los que ofrecemos nosotros como defensa, si es que se ofrecieron, ¿recuerda? Exacto. Y finalmente, después de todo este interrogatorio, de incorporar documentos, de aplicar las técnicas de litigación para testigos que quizás no se acuerdan del apoyo de memoria, ¿qué pasa? Llegan los alegatos de clausura. Y ahí, más o menos, ¿cómo los planteas, Lick? Bueno, en los alegatos de clausura, ahí sí vienen tus argumentos. Porque acuérdate, cuando estás interrogando o contrainterrogando, tú no puedes argumentar. Oiga, pero es que tú no puedes decir mientras le estás preguntando al testigo, es imposible que usted haya estado a esa hora. No, eso no lo vas a hacer ahí. ¿Ok? Eso te lo guardas. La última pregunta, como siempre dicen muchos maestros que son maestros del interrogatorio y del contrainterrogatorio, esa última pregunta que nunca debes de hacer porque ya es muy obvia, te la guardas y esa información la dejas para tus alegatos de clausura. En tus alegatos de clausura le vas a decir al juez por qué los testigos principales que el Ministerio Público llevó, porque siempre hablamos como defensas, ¿verdad? ¿Por qué los testigos principales de tu contraparte, pues, no lograron acreditar el hecho? ¿O en qué se equivocaron? ¿O qué información fue contradictoria? O, por ejemplo, ¿cuáles de estas testimoniales o periciales que se escucharon fueron violatorias a derechos humanos? Y ahí, en ese momento, le pides la nulidad, le dices que no les dé valor probatorio. No les des valor probatorio, no le asignes valor porque fue ilícito por X, Y y Z. Ahí en los alegatos de clausura. Y le dices, el Ministerio Público no probó. El Ministerio Público no acreditó. Los testigos del Ministerio Público no lograron justificar esto. Y en cambio le dices, los míos sí. Yo sí probé, yo sí acredité, mi testigo Juanita, mi testigo María, le acreditaron X y Y y Z. Eso sí, ya es en tu alegato de clausura. Muy bien. Y ahora algo muy importante y que me ha pasado en juicio, una sola vez me pasó por lo menos, es que en los alegatos de clausura todavía el Ministerio Público puede reclasificar. La clasificación, claro. Puede hacer una reclasificación, ¿no? Puede variar las circunstancias, los fundamentos jurídicos, pero no los hechos. Así es, principio de congruencia. Exacto. O sea, el Ministerio Público nunca va a poder cambiar los hechos. Si él dijo que pasaron en tal calle, a tal hora, en tal lugar, nunca lo va a poder cambiar. O sea, así como quedó desde la formulación de imputación, todo el proceso se va a investigar por esos hechos y se van a tratar de probar esos hechos. Ya en el alegato de clausura, lo único que la ley sí te permite es la clasificación, o sea, el nombre. La clasificación que conforme a la ley penal le das a esos hechos. La pena. ¿Qué artículo? Pues antes yo creía que era posesión simple de narcótico, pero ya justifiqué que lo estaba vendiendo, entonces en este momento le cambio la clasificación y pido una pena más alta porque ahora es la de suministro, ¿no? Entonces sí, los hechos no los va a poder variar, pero sí la clasificación jurídica, pero ahí la ley como defensa te da ciertos días. Si el Ministerio Público dice voy a reclasificar, tú como defensa tienes derecho a que se te den, creo que son 5, me parece. Creo que son 5, 10 o hasta 10, creo, por la suspensión, ¿verdad? Exacto. Es el mismo término de la suspensión. Entonces puedes pedir ese término o decir, ¿sabes qué? No, ya de una vez, no, ahorita contesto. Y tienes que pedir el uso de la voz para contestar esta reclasificación, pero sí puede. No, y hay que tener cuidado porque pues luego hay ciertos delitos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, un delito de violencia familiar que pues también se puede llegar a castigar, pero con una pena menos severa. Y que de repente en los alegatos de clausura el MP te diga, oye, no, pues ya vi bien y no nada más era violencia familiar. Para mí la intentaste matar. Sí, feminicidio. Claro. Tentativa de feminicidio. Claro. Oye, es una pena mucho más elevada, ¿no? Nada que Entonces ver. ahí pues
podrías ocupar tal vez los 10 días que te dé el código, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Lick, por habernos acompañado. ¿Algo más que quieras platicar respecto al juicio, respecto a ti, dónde te encontramos? Un gusto. Sí, pues a mí me pueden encontrar como abogada Patricia Vázquez en TikTok principalmente, y también estoy en Facebook como abogada penalista Patricia Vázquez, y pues ahí me gusta mucho compartirles mis experiencias chuscas, tristes, a veces buenas, en TikTok y en Facebook. Estoy a la orden. Muchas gracias. Pues muchas gracias Gaby. a ti, te agradecemos y esperemos que pronto podamos tener otro tema, por ejemplo, esto de las técnicas de litigación o la incorporación de documentos que pues tiene para O bastante tela de dónde adolescentes. cortar, ¿no? O de adolescentes. Ya hablaremos de adolescentes. Wow. Eso también, hay que especializarse. Todos ¿no? los que tienen hijos, ¿eh? Sí. Bueno, va. pues muchísimas gracias por venir, muchas gracias a todos por vernos. Gracias. Esto fue Abogados Penalistas de México, los esperamos en el próximo capítulo.